tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos aquí en debate un invitadazo de lujo. Es Francisco Cruz, escritor y sin duda uno de los periodistas más sólidos de México. Ha sido reportero, corresponsal en Colombia, Texas, Miami para pues ya la hoy extinta agencia Notimex, donde también fue subdirector de edición y redacción, también colaboró en el periódico Reforma como gerente de información, en El Universal y bueno, también estuvo en Diario Monitor, el extinto proyecto de radio, ¿no? Ahí fue coordinador general de información. En fin, que tiene más de 10 libros justamente que indagan, investigaciones periodísticas de gran aliento. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de escucharlo también en su propio programa Videocharlas Cruzadas en el canal de Julio Astillero. Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida pues a uno de los grandes periodistas de este país, mi querido Paco. Mucha admiración, mucho respeto. Gracias por estar aquí. Jacaranda, con esa presentación hasta más ponerme rojo. Muchas gracias. No, de veras, no te pongas rojo. Oye, no, primero decirte que ha sido un milagro encontrarte y pues sobre todo coincidir, ¿no? Porque siempre andas viajando por todo el país, ¿no? Sí, me la paso viajando o me la paso en Tierra Caliente, allá sabes a donde, según en Guerrero, Michoacán y el Estado de México, así que... En el Triángulo de las Bermudas, sí, ahí trabajando, investigando, sí, haciendo muchas cosas. Y bueno, y ahora pues te vemos, como decía yo, en este espacio de videocharlas cruzadas. Estás incursionando en el mundo audiovisual de los youtubers. Sí, fíjate, Julio me convenció. Julio me convenció. Pues la haces muy bien. Julio me convenció. La verdad es que yo fui renuente hasta el año pasado a participar en radio, televisión, en YouTube, en las redes sociales. Julio me convenció, así que ahí estamos. No, pues lo haces muy bien y tienes muchísimos seguidores, así es que muchas gracias, estimado Paco. Déjame empezar por plantear una pregunta. Estamos a unos, pues ya semanas, ¿no?, de que termine un momento de nuestra historia contemporánea sin duda fascinante, complejo, ¿no?, de muchas posibilidades, muchas capas que nos llevan a la reflexión. Está por terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas tú en este momento que cierra una etapa importante sin duda de nuestro país? ¿Cómo lo ves? No, mira, sí, cierra una etapa histórica porque verdaderamente rompe con el viejo sistema, un sistema que ciertamente creó el PRI, como lo conocemos hoy, en 1946, podemos ir más atrás, pero 46 cuando crean lo que es el PRI y que se adapta muy bien a él el PAN. De hecho, para mí el PAN era un PRI vestido de azul. López Obrador lo rompe y no solo lo rompe, sino que ese movimiento que crea verdaderamente sienta las bases para romper incluso el neoliberalismo. ¿Sí? ¿Ha habido muchos cambios? No y sí. Porque si te das cuenta, López Obrador no ha hecho grandes modificaciones económico-financieras, pero ha hecho una cosa que es bien importante y que va a servir para el futuro. Redistribuyó los ingresos. Mira, yo lo platico cuando voy a conferencias, por ejemplo, a partir del gobierno López Portillo lo podemos dar cuando él crea eso, pero a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y hasta el de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, los grandes, yo no digo empresarios porque la verdad pienso que no tenemos empresarios porque no creamos nada. Oligarcas. Sí, los oligarcas de este país, cada año documentado con, y valga la cacofonía, mira, con documentos de Hacienda, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este país dejaba de cobrarle solo en cuestiones fiscales 600,000 millones de pesos. ¿A dónde están esos 600,000 millones de pesos? Están en los adultos mayores. Yo tengo familia que recibe ese dinero. Sí, claro. Están en becas a estudiantes. Sí, hay una nueva forma de ver las cosas. Estos oligarcas, además de eso que recibían contratos de servicios, contratos de obra, nunca terminaban, se robaban dinero. Seguramente hay muchos vicios, pero lo que hace López Obrador es sembrar una semilla del cambio que hoy vemos que sí se puede. Y vemos que se puede a través de las urnas. Y logra para mí algo bien importante, fíjate, lo más importante, todo mundo, y tiene razón, tiene razón cuando afirma que López Obrador lo que hace es politizar al pueblo de México. Y yo digo, está bien, pero no, mira, para mí lo más importante es invisible y muy visible. Lo que hace
es redefinir un poco el papel del ejército mexicano. No está bien, yo siempre voy a ser claro, no apoyo ni la militarización como se da ahora, ni como se daba antes, ninguna. Pero juega un papel muy importante. Si López Obrador no hubiera redefinido el papel de los militares, les hubiera entregado algunas cosas. Este país está militarizado desde los 50, para que la gente tenga muy claro. López Obrador ya encuentra un país militarizado, encuentra un país en el que los militares recibían órdenes de matar, y lo que él hace es muy sencillo, dialoga con ellos, les entrega otras cosas, tiene otras tareas y evita varias cosas. Uno, que siga matando. Dos, que hubiera sido víctima de un golpe de Estado. Sí, en este país tenemos intentonas de golpe o sea, golpe es real blando. esto que se ha planteado, lo de los absolutamente golpes de real. No, es real, no hay ninguna especulación en eso. Si grupos oligarcas como el que encabeza Claudio X González hubieran tenido un poco de inteligencia, habrían sabido que no se podía. Pero sí lo intentaron, lo intentan prácticamente desde el primer día que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y López Obrador ha sido muy inteligente para darles la vuelta, para mantenerlos. Mira, solamente hay que ver cómo crecieron las fortunas y se crean nuevos millonarios. Y además sale 5 millones de personas de la pobreza. Eso nunca había pasado en este país. Mira, yo lo pongo con ejemplo mío. Yo empecé a trabajar en 1979, mi primer salario como reportero. En 82 viví mi primera crisis y de ahí hasta 2018 crisis cada 6 años o a veces 2 por año y crisis que se prolongaban 2 o 3 años. ¿Sí? Nunca tuvimos estabilidad económica, económico-financiera, social menos hoy. Y mira, después otra cosa que yo les digo bien importante. Con todos los peros y todo lo pillo que fue el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, construyó, se robó mucho dinero y empiezan las grandes deudas con él en miles de millones de dólares, hasta 20,000 en su gobierno más o menos, entre 18,000, 20,000, pero construyó. A partir de ahí, con López Portillo y hasta Enrique Peña Nieto, ningún presidente construyó nada. Hoy tenemos grandes obras. ¿Hay fallas? Sí, claro, absolutamente. Hay cosas que se dejaron de hacer. Mira, por ejemplo, ningún presidente, hablo desde 1946, desde Miguel Alemán, ningún presidente, por ejemplo, intentó nunca crear una policía nacional que se encargara con visión de futuro. Ninguno. Luego, en ocasiones me dicen, Felipe Calderón intentó hacerlo, sí, pero quería que Genaro García Luna fuera el director general vitalicio de una policía nacional. Imagínate, o sea, quería controlar el narco eternamente. Entonces ninguno, hoy hay bases para crear una policía nacional. ¿Cuántos elementos tiene ahorita? 120,000, 125,000 elementos. Una vez que se consolide, pueden capacitar a las policías estatales y de ahí ir a las policías municipales. Es decir, hay un esfuerzo que nunca se hizo. Entonces, a donde vayas, a una rama económica, política, social, puedes cuestionarle sus universidades, pero hay un esfuerzo que luego puede mejorar. ¿Hace cuánto no le meten dinero a la UNAM? A las universidades estatales hay que ver cuánto crecen. Entonces digo, hay un esfuerzo y luego ya viene la politización de la sociedad. Ya, ese es un punto importante, justamente, que yo creo que ahí tiene que ver un poco, y ahí es a donde quisiera yo entrar, el tema del modelo de comunicación política que se establece en este gobierno, que me parece que es algo que tendremos mucho tiempo después para analizar. Yo te preguntaría, esta semilla que tú dices se sembró para un cambio de régimen, ¿lo ves también en la relación con los medios de comunicación, los periodistas, los medios en general? No, absolutamente. Mira, tenemos, yo te voy a contar algo que es personal. Cuando yo tuve un padre que era dificilísimo, aunque yo lo adoro. Mi padre fue en algún momento uno de los 4 comandantes del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, los 60, principios de los 70, así que imagínate qué tipo era. Era del Cuerpo de Granaderos, que era un cuerpo paramilitar. Rudo. Sí, yo nunca tuve problemas con él, excepto cuando me preguntó qué vas a hacer con tu vida. Él habría querido que fuera licenciado como él o que hubiera sido policía, claramente. Tengo hermanos que han sido policías. Cuando le dije voy a ser periodista, nos peleamos, casi me desheredó. De veras, me dijo,
jamás quiero verte con uno de ellos, jamás, con Jacobo Zabludovsky, con Carlos de Negri, con Matarilli, que eran monstruos en esa época. Y yo decía, mi papá no tiene razón. Cuando empecé a ejercer como periodista, el oficio o la profesión, como quieran verla, yo descubrí que mi padre tenía razón. No toda, porque siempre ha habido periodistas decentes, pero tenía razón. Tenemos un modelo de comunicación a través de personas que se dedicaban a eso, pero que en realidad eran mensajeros entre las élites. Prensa vendida, como decía la frase famosa. Prensa vendida, sí. Teníamos ese modelo de comunicación. Nunca entendieron los periodistas que informar es un derecho humano. Nunca lo entendieron y recibían cualquier cantidad. A mí me tocó ver cómo recibían el chayo, el embute, el sobre, en miles de pesos. O sea, ¿tú sí crees que hoy el chayo, la componenda, todas estas prebendas, esta perversa relación tan cercana, prensa-poder, se diluyó? Sí y no. Sí, porque, por ejemplo, si vas con el gobierno de López Obrador, no les da nada. Ese es el enojo de periodistas, yo lo digo abiertamente. Loret de Mola, López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, que yo siempre lo insisto, era el jefe de prensa no formal de Genaro García Luna, lo mismo que Loret de Mola, y todo ese grupo ya no reciben dinero, sí siguen recibiendo, pero de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, si no termina por morirse. Hay que ver, por ejemplo, cómo se sostiene Latinos. ¿Cómo se sostiene? De dinero de los estados, que era destinado, por ejemplo, o debió haber sido destinado para medicamentos, para cuestiones de salud. Si no se acaba porque es un vicio. ¿Cuánto les entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo? 40,000 millones de pesos. Es una brutalidad. Que todavía no está como muy claro cómo se reparte la publicidad, ¿no? Que mira, una cosa es la publicidad. Sí, ciertamente una cosa es la... No, estoy hablando de cómo se entrega como chayo, como embute. El sobre. Sí, cómo se entrega. Por ejemplo, López Dóriga y todos ellos crearon en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña, empresas que vendían publicidad. Sí. ¿Por qué les daban publicidad? ¿Porque tenían medios grandes? No, se las daban porque eran ellos. Ese es un embute, un chayo, es compra. Hay algunos que te dicen, yo no recibo, Loret de Mola te dice, yo no recibí dinero, pero hay que ver la firma en la que trabajaba su esposa, 300 millones, un contrato de 300 millones de pesos. Esos son chayos, va. Cuando Raimundo dice, a mí nunca me dio, le daba el periódico en el que trabajaba, se lo daba por él. Es decir, sí había un modelo de corrupción y los periodistas eran periodistas en ese viejo estilo, pero en realidad lo que eran los ejes de comunicación en los grupos de poder fácticos, eran los mensajeros entre los secretarios de Estado, el presidente de la República, los gobernadores. ¿Cuánto influían esos periódicos? Nada. Hay que ver cuántos periódicos nacionales teníamos. Todos. ¿Pues cuántos se vendían? Nada. Uno iba, por ejemplo, allí a la calle atrás de Bucareli, donde se imprime el Universal, y tú veías los camiones de devolución. Se tiraban todos a la basura. El tiraje era eso, tirar a la basura. Lo mismo pasaba con los soles, que Echeverría después prácticamente le regala a Mario Vázquez Raña y todos los periódicos. Es decir, no importaba que se vendiera o no esa prensa. Lo que importaban eran los mensajes que se mandaban los políticos. La famosa triada, claro. Políticos, periodistas, ¿no? Y funcionarios también. Claro. Déjame poner una pregunta, Paco, antes de hacer una muy, muy breve pausa. Digamos que este esquema mediático que tú muy bien planteas, ¿crees que se ha roto no solamente en ese gobierno, sino desde la irrupción de Internet, ¿no? Los 2000 por ahí con Fox? La voy a poner sobre la mesa, la respondemos después, porque creo que sí hay un resquebrajamiento de este modelo mediático gracias a la irrupción de un periodismo independiente que se ha hecho a través de las plataformas, lo que empezó con los blogs, las redes digitales. En fin, déjame hacer una breve pausa y regresamos. Estamos hablando con Francisco Cruz, uno de los periodistas más sólidos de nuestro país, y estamos hablando sobre, sí, prensa y poder. Regresamos.
Ante esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos y estamos hablando con Paco Cruz, periodista mexicano destacado. Paco, decía antes de irnos a la pausa y puse la pregunta sobre la mesa. Ciertamente en estos últimos años se ha transformado esa relación, ¿no?, de componendas en muchos sentidos, no totalmente, pero yo te preguntaba si fue la irrupción también del Internet y todo lo que eso promovió, digamos que para generar este cambio en el esquema mediático y que de alguna manera irrumpieran un montón de periodistas y de proyectos. Bueno, el propio Julio Astillero tiene su espacio en YouTube. ¿Cómo ves ese momento y si esto ha transformado algo, pero también abre unos huecos, ¿no? No, pero claro, mira que ha transformado y ha roto ese viejo modelo de corrupción informativa, que es eso en esencia. Lo rompe, sí. Irrumpe más o menos en 97, en 2000 se consolida con la aparición del Universal, el universal.com.mx, Reforma. En 2000 nacen esos dos grandes sitios, pero tienen un problema, ¿sí?, que trasladan lo que publican en su prensa escrita a Internet, de tal forma que sí les funciona, tienen muchos usuarios, sí, pero siguen con el mismo modelo, sí que no influyen. Y lo vemos ya después bien a partir de 2015, 2016 y con claridad en 2017. Hay una especie de huracán en el que aparecen periodistas jóvenes, periodistas viejos, en lo que es YouTube o las redes sociales, ¿no? Pero es en realidad la plataforma informativa YouTube la que destapa una camada de nuevos periodistas, nuevos comunicadores que tienen una nueva forma de entender la comunicación en este país y dejan de lado la corrupción abiertamente. Y se nota en 2018, y no lo notan los periodistas viejos, aquellos llamados medios masivos de comunicación, no lo notan. Debieron haberlo notado, que ya estaban muertos, fíjate. ¿Por qué? Porque recuerdas, en 2018 toda la prensa tradicional, Televisa, TV Azteca, Excelsior, el periódico que pongamos, ¿no?, todos los corporativos, estaban contra López Obrador. ¿Cómo se explica el triunfo de López Obrador en julio de 2018? A través, él lo dice claramente, cuando señala benditas redes sociales, es eso. Y hay un proceso que esos viejos periodistas, por odio, por intereses, no asimilan. Claro, 40,000 millones de pesos que les daba Enrique Peña Nieto, muchos de ellos para los dueños de los periódicos, ciertamente, pero muchos miles de millones, ¿para quién? Para los periodistas. No lo van a asimilar. Tenemos periodistas que viven como jeques árabes. Yo recuerdo, yo viví mucho tiempo, de veras, yo viví mucho tiempo en Acapulco, mira, mucho tiempo en Acapulco. Y vivía en el cerro de Caletilla, bajaba todos los días y veía el guardia marino que estaba ahí. Yo pregunto siempre, sí, es costumbre ya, pregunto, ¿de quién es ese yate tan bonito? Sí, ¿no? eso Pues es muy... mira, eso es de fulano y tal. ¿Cómo cuánto cuesta? $3 millones. Y así todos los días. Un día le pregunté, oye, ¿y ese yate que lleva una semana allí anclado o atracado allí? Pues es de un periodista famoso.
¿De veras cómo se llama? Joaquín López Dóriga. ¿Cómo cuánto cuesta? $2.5 millones. Pero la historia de Joaquín es conocidísima desde que López Portillo, su esposa, su hermana, lo rescatan de donde estaba y le dan Canal 13 para deshacer lo que quisiera. Y los bañan de dinero. Y no entienden en 2018 lo que pasó y enojados se atacan al gobierno. No digo que no hay que atacar, claro que sí, yo soy un periodista crítico, soy un periodista de investigación, pero la gente descubre toda la falsedad y toda la gama de mentiras que se venden a través de los periódicos, de la radio, de la televisión, y eso hace consolidar a las nuevas formas a través de las plataformas, las redes. Hoy incluso hay personas que hacen TikTok que comunican más que los viejos periodistas. ¿Son periodistas o no? Esa es una gran pregunta, porque fíjate que justo hace unas semanas este informe Reuters, el que hace la Universidad de Oxford sobre consumo de medios y noticias, que es muy, digamos que es un punto de referencia para quienes nos dedicamos a esto, decía algo que me pareció importante, preocupante, que los periodistas hemos sido desplazados en los últimos años más por influencers, tiktokers, generadores de contenidos, y con todo lo que eso representa, significa un cambio mediático, pero también de mucho cuidado. ¿Qué opinas? No, mira, es que tenemos un problema de concepción. Es que este periodismo que hacen, no los influencers, olvídate, eso es otra cosa. Los que hacen comunicadores en serio, ¿sí? Comunicadores, periodistas, a través de TikTok, a través de las redes sociales, sobre todo de X ahora, antes Twitter, de YouTube. No, sí hay comunicadores, hay periodistas. El problema es que no entendemos que ese periodismo ya se hacía. Que es muy viejo. Podemos ir al siglo XIX, 1800, y nos vamos a encontrar que ya existía lo que hace TikTok, que es los corresponsales de las agencias de noticias. Yo, mira, fui 15 años reportero de agencia de noticias. ¿Qué hago? Lo mismo que hacen los youtubers. ¿Qué hacía entonces? Lo mismo que hacen los TikTok. La regla era un parrafito, una idea. Vámonos, es un urgente. Y eso es un TikTok ahora. Sí, ya existía. Pero no entendemos la concepción de la rapidez de la información. Lo que vemos hoy en los sitios del Universal, en los sitios de los youtubers que manejan lo más cercano a tiempo real, ya existía. Claro, hay muchos vicios, sí, pero se tienen que acomodar. Se tienen que acomodar. Y esto nos da la perspectiva de que los jóvenes estudiantes egresados de las universidades, que hoy hay cualquier cantidad, tengan espacios que antes no tenían y no dependan de la publicidad gubernamental ni de los chayos para vivir. Sí, yo conozco a algunos youtubers que ganan cualquier cantidad de dinero. Monetizan. Que eso también abre una pregunta, Pago, porque entonces este nuevo ecosistema mediático tendría que vivir solamente de las monetizaciones, como tú dices, ya no, están alejados de la publicidad oficial, aunque también se abren preguntas de digamos, comunidades de seguidores infladas. O sea, hay una cantidad de cosas que abren preguntas ahí. Mira, el mercado se va a tener que ir acomodando. El problema es que los periodistas nos tenemos que preparar, nos tenemos que adaptar. No podemos decirle que no a la tecnología, no podemos decir que no a los periodistas que hacen TikTok. Sí, tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar, tenemos que entender que hay un mercado, tenemos que entender, mira, fíjate, todos los días, todos hoy, ¿cuántos? Más de 100 millones de mexicanos hay tienen dos, que por aquí les va a llegar la información. Sí, es un consumo altísimo. ¿Nos adaptamos a eso o nos vamos a morir? Y quiere decir que no hay periodismo. En YouTube puedes hacer reportaje, entrevista, crónica, puedes hacer todo, quizá un poco más rápido, quizá te comen los tiempos, sí, pero nos tenemos que acostumbrar. Lo que conocemos como la prensa escrita, como la radio tradicional, la televisión tradicional, también se va a tener que adaptar. ¿Por qué? Esto es peligrosísimo. Y sí, es peligroso que los influencers te den muchas cosas, pero el mercado tiene que adaptarse. Y yo tengo certeza de que la calidad de la información va a terminar por imponerse y la gente va a entender y va a discernir lo que verdaderamente le hace falta, que pueden inflarse muchos. Teníamos cuántos periodistas inflados. Yo te platicaba el caso de mi papá y yo decía, pero ¿cuándo influyen ellos? ¿Por qué no influían ni Zabludovsky ni ninguno de ellos? Ni influyen ahora. ¿Por qué no? Porque mira, yo tengo el ejemplo, yo viví en un pueblito pequeño cuando era niño y cuando, por ejemplo, Luis Echeverría, José López Portillo, que me tocaron muy bien, ¿sí? Decían que, por ejemplo, la tortilla no va a subir.
Al otro día mi familia sabía que iba a subir la tortilla, que iba a subir el maíz, que iba a subir el azúcar. O por ejemplo, mira, yo acabo de publicar el año pasado un libro que se llama Las Damas del Poder. Yo cuando voy a una conferencia les digo, ese libro debía decir que lo escribí con mi mamá, porque son las cosas que mi mamá platicaba de las primeras damas que eran unas ladronas, unas sinvergüenzas. Entonces, siempre ha habido la comunicación alterna. Había pregoneros. ¿Y qué tenemos hoy? Es esto, es una especie de pregonero para el momento. Ya, Así interesante. Tú eres un optimista, no tienes miedo de, digamos, que se diluya la ética y este proceso de mediación en donde antes, pues en las redacciones, tú vienes de ahí, existían los editores o los coordinadores de información como en los medios audiovisuales. O sea, digamos que ese actor dentro de la comunicación se diluye en este nuevo contexto. Mira, pero es que si no nos adaptamos, no, yo soy encantado de que de tener un editor, de tener un productor al lado, no, pero absolutamente la cuestión es que si no nos adaptamos a todo eso, si no damos calidad, si no damos buenas cosas, nos vamos a diluir pensando que lo pasado fue mejor. Y la verdad es que cuando ves el periodismo mexicano viejo, sí, había muchas cosas buenas, teníamos buenos periodistas, hemos tenido camadas de buenos periodistas. Eso no significa que todo el periodismo, lo que se hacía en esos periódicos era bueno. Quiere decir que no había otras cosas. Hoy entiendo la calidad, entiendo la cantidad, entiendo muchas cosas, pero tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la tecnología le va a dar a la sociedad. Y déjame terminar con una breve pregunta. Tenemos el tiempo encima. Qué barbaridad, se nos ha pasado muy, muy rápido esta entrevista. Paco, ¿cuál sería, digamos, el papel que tú crees que tendría que jugar los medios públicos? Tú fuiste subdirector de información, estuviste dentro de Notimex. ¿Cuál crees que tendría que ser? No, mira, deben existir absolutamente. El gobierno, todos los gobiernos deben tener un modelo de comunicación, ciertamente con varios objetivos. Uno, dar a conocer lo que hacen, pero que no es el más importante, transmisión de cultura, programas educativos, entretenimiento de calidad, es decir, el medio público no tiene por qué desaparecer nunca, pero aquí acaba de desaparecer Notimex, que para mí es un error del gobierno de López Obrador. No lo vieron, no lo analizaron, no lo estudiaron bien, pero habían desaparecido el Nacional también. Y eso fue una barbaridad. Pablo Iriart Lebert no tenía otro papel en el gobierno de Salinas que desaparecer Notimex. Entonces, desaparecer, discúlpame, el Nacional. Sí tenemos que tener medios públicos. Hay un medio que debe servir como referente cultural, como referente de entretenimiento, como referente de cultura, como referente de análisis. Pero a eso le debe meter dinero el gobierno. Pero hay que darlo con calidad. Yo no estoy peleado con eso, a mí me parece que es fabuloso. Yo trabajé en Notimex mucho tiempo, fui corresponsal en no sé cuántos países. El medio público debe subsistir y lo debemos de mantener. Los que se han muerto, yo lo digo, Notimex por una falta de entendimiento, quizá porque a López Obrador no le hicieron llegar todo lo que se necesitaba y lo que significaba. Yo te decía el Nacional que me parecía que era fabuloso con todos los asegúnes que le podamos poner. Hoy tenemos algunos medios públicos, Canal 22, tenemos que mantenerlos, tenemos que reforzarlos, tenemos que sostenerlos y los medios públicos tienen que en algún momento pelear por las audiencias con Netflix, por ejemplo, con quien sea. Una gran batalla. Pero son muy necesarios. Pues quiero agradecerte, de verdad se nos fue como agua esta entrevista, muy agradecida y muy contenta de haber podido coincidir contigo en esta visita tuya a la Ciudad de México. Gracias. Jacaranda, al contrario, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre. Hasta pronto. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que este programa se sigue transmitiendo simultáneamente vía X o Twitter a través de la cuenta N22 Digital y enseguida en YouTube. Nos vemos el próximo martes. Hasta entonces.